Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a Mujeres de la Palabra. Gracias por escucharnos donde quiera que nos estén escuchando. La saluda Becky Pliego y los miércoles son miércoles de Credenda Agenda en el podcast Mujeres de la Palabra y normalmente los grabamos en vivo en mi cuenta de Instagram normalmente a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Mi cuenta es Becky Pliego, todo junto en Instagram, por si se quieren conectar de repente. Miércoles de Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas, cosas que han de ser hechas. Y hoy traigo un tema que me encanta. Bueno, siempre les digo lo mismo, creo. Hoy les traigo un tema que me encanta, hoy les traigo un tema que me apasiona. Pues es que todo lo que es relacionado con la escritura nos debe de encantar y apasionar, ¿verdad? Pero el tema que traigo hoy es uno que le voy a poner de título eucatástrofe. Es una palabra que la inventó Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Ustedes lo saben, él era un cristiano anglicano. Es un neologismo que él inventó y viene de dos raíces griegas. Eu, que es bueno, 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 y catástrofe, que es destrucción. Ajá. Y él escribió en una carta, bueno, escribió primero un ensayo donde publica por primera vez o donde pone por primera vez esta palabra, es en un ensayo que escribió sobre la importancia de los cuentos de hadas y lo que hacen en nosotros y defendiendo un poco, obviamente, la necesidad de libros como, de historias como El Señor de los Anillos, claro. Entonces, bueno, eucatástrofe. Él dice sobre eucatástrofe. Yo inventé esta palabra eucatástrofe como el final feliz, de ese final feliz, pero que viene de repente. Un cambio en la historia que te traspasa con gozo enorme y te trae hasta las lágrimas. Ajá. Dice, y eso es lo que yo argumento, es la función máxima de las historias de hadas que deben de producir, ¿no? Y dice, y al final sigue explicando que el evento en la historia que más, en el que podemos ver realmente la eucatástrofe, él dice, él lo está pensando cuando escribe este término, es la resurrección. Ajá, es la resurrección. Porque la resurrección es en donde cambia absolutamente toda la historia, cuando fue ese cambio tremendo en la historia, donde de verdad todo el mundo creyó que ya se había perdido, no había más que hacer. Ajá. Y sin embargo hubo un momento de eucatástrofe en la resurrección. Ajá. Porque cuando menos te lo esperabas, ¡boom!, ¿no? La resurrección del Señor cambia y transforma absolutamente todo. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque quiero hablar de... y estoy de verdad orando, Señor, ayúdame a usar bien mis palabras para que sea claro lo que quiero decir. Y esto, el subtítulo de este episodio podría ser, ¿no?, Eucatástrofe, y le vamos a poner cómo vivir en un tiempo oscuro. Ajá. Porque vivimos en un tiempo oscuro, no podemos negarlo, no podemos negar que no estamos en un tiempo bien oscuro. Entonces, bueno, nuestro texto, Primera de Corintios 15:14, NBLA. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Porque hay un momento de eucatástrofe en la historia, un momento en el que cambió la historia tremendamente y hubo un final de verdad feliz. Entonces, no es vana nuestra predicación y no es vana nuestra fe. Vamos, espero que me vaya explicando muy bien hasta ahora. Entonces, lo que quiero llevar es este contexto y voy a tocar un tema que ya lo hemos tocado en algunos episodios si me siguen, no sé, no recuerdo exactamente en cuál, pero nosotras, Ali y yo, tenemos una escatología, lo que creemos en relación a los fines de los tiempos, es una escatología postmilenialista o una escatología optimista. Quiere decir, no me voy a adentrar, no voy a hacer un análisis de lo que creemos en cuanto a la escatología. Pueden buscar a la librería Cristiana Sola Gracia. Ya platiqué con ellos y tienen varios libros que explican diferentes posiciones escatológicas. Pero la escatología optimista
la escatología postmilenialista lo que cree es que al final del día, de verdad, toda la tierra va a ser llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. O sea, no creemos que todo lo que está pasando es la marca de la bestia y el 666 y todas esas cosas, sino que creemos que los primeros, solamente los últimos 2 capítulos, por ejemplo, de Apocalipsis no se han cumplido, pero todo lo demás ya se cumplió en el año 70 antes de Cristo. Ajá. Jesús mismo dijo en Mateo 24, ¿no? Vean como esto que ya viene es inminente, ¿no? Es tremendo, ya viene pronto, esta generación profetiza a él, esta generación no va a pasar hasta que estas cosas acontezcan. Y literalmente, porque él es un verdadero profeta, es nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey, ¿no? El perfecto en todo, porque Él es de verdad Dios y su palabra es verdad, no pasó esa generación sin que esas cosas se cumplieran. Y lo que pasa es de que no conocemos nada de la historia de la iglesia ni nada de la historia en general, somos mal educadas. Todas, yo también estaba así hasta que empecé a educarme, a leer, pero vemos que si ves hacia atrás, ves que en el año 70 el general Tito de los romanos vino y arrasaron Jerusalén de una manera tremenda. En Roma vemos el arco del triunfo de Tito, que es terrible ver de verdad todas las imágenes y fue de verdad espantoso lo que sucedió ahí. En ese momento. Entonces, y los que sí escucharon a Jesús subieron y de verdad se fueron a las montañas y se escaparon y de verdad no pasó esa generación antes de que sucedieran las cosas que Jesús dijo que iban a suceder. Esto sucede en el año 70. Entonces, Jesús es verdaderamente nuestro profeta. Ahora, ¿por qué viene esto? Y como me menciono, es lo único que voy a mencionar en cuanto a esto que creemos. Ajá. ¿Por qué menciono esto? Porque creemos, y es importante que veamos, aún en donde estés tú parada escatológicamente, no estamos viviendo negativamente. Tenemos la resurrección de nuestro Señor. Es la que marcó la diferencia en cuanto a cómo podemos ver el resto de la historia. Ajá. Es como podemos ver el resto de la historia. A veces usamos el evento de la resurrección del Señor solamente, y está bien, o sea, sí es válido, pero no debemos de hacer solamente para probar la deidad del Señor. Decimos, mira, la tumba de Mahoma ahí está su tumba, ¿no? Y la tumba de tal, y la única tumba vacía es del Señor Jesús. Y el único día que de verdad meditamos y pensamos en lo que la resurrección significa es el día de la resurrección. Pero veamos lo que dice aquí. Si Cristo no ha resucitado, si no hubiera habido esa eucatástrofe en la historia, vana entonces sería nuestra predicación y vana nuestra fe. Quiere decir que es central la doctrina de la resurrección para cómo vivimos nuestra vida diaria. Ajá. Ese es el punto al que quiero llevarlas. El punto al que quiero llevarlas es la resurrección del Señor. No nada más es una prueba de que Él es Dios y que la muerte no pudo vencerlo. La resurrección del Señor, si no hubiera sucedido, vana sería nuestra predicación, todo lo que hablamos, este momento, todo lo que decimos, vana sería y vana sería también nuestra fe. ¿Y nuestra fe qué es? Lo que vivimos cada día. Nuestra agenda, lo que creemos de la palabra y cómo lo llevamos a nuestra vida cada día. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivimos en un momento donde todas las cosas están oscuras? Tenemos que vivir como de verdad, como si de verdad, porque es verdad, Cristo hubiera partido la historia en dos en el momento, no nada más de su muerte, sino de su resurrección y su ascensión. Este mundo le pertenece al Señor legalmente. Este mundo no es del diablo. Este mundo es del Señor. Él lo compró con su sangre. Y eso debe de transformar completamente nuestra manera de vivir en un mundo oscuro. Ajá. Todas nosotras tenemos un momento en el que todas nosotras estamos viviendo por pruebas muy fuertes. Claramente, esto de la pandemia sigue. Vemos cómo los tiranos se están levantando y tratando de motinar, se juntan para motinar en contra de Dios y de su ley. ¿No? En México ayer se aprobó
el aborto, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Pero y empiezas a sentir el peso y empiezas a ver que los tiranos se levantan y dicen, no se pueden volver a congregar las personas, las iglesias no se pueden volver a reunir y ahora hay más mandatos que comprometen nuestra conciencia, ¿no? Y empezamos a ver todo esto y empezamos a sentir un peso en el que dice, si ahora nadie sabe distinguir hombre o mujer, y si le digo a un hombre hombre y a una mujer mujer, me pueden llevar a la cárcel o correr de mi trabajo. ¿Qué está pasando? Empezamos a sentir este peso terrible de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero es momento de que creamos que Cristo ha resucitado de los muertos y por eso no es vana nuestra fe en el día a día, no nada más como una idea que decimos no es en vana nuestra fe, sino es real. Es glorioso que no es vana nuestra fe. Lo que creo, lo que hago hoy, por fe vengo y leo la palabra de Dios. Por fe hoy obedezco y amo a mi esposo y sirvo a mis hijos. Por fe hoy voy y le doy una mano al que tiene una necesidad acá. Por fe hoy saco a mis hijos, los saco de entregárselos al gobierno a que los siga adoctrinando, aunque va a ser difícil. Yo no sé qué va a pasar, pero por fe lo voy a hacer porque quiero obedecer a Dios. Por fe, no es en vana nuestra fe porque Cristo ha resucitado. Y eso es lo que hace que todo lo que hacemos tenga sentido. Debemos de voltear nuestros ojos al Señor y ver que Él venció. Me encanta Hebreos 11. Ya lo hemos platicado antes. Cambié unas cositas en mi aparatito en mi tablet y ahora ya sabes que luego no encuentras reacomodas todo y ya no encuentras tu Biblia o algo así, ¿no? Pero bueno, a ver, Hebreos 11. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? ¿Quién no? Recordamos el salón de la fama de los grandes de la fe, ¿no? Ya sabemos ahí, ¿no? Por la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense aquí, lo que pasa es que muchas de nosotras o todavía están o estuvimos y salimos huyendo literal de este evangelio de la prosperidad que tiene engañados a tanto. Y este versículo nos lo hacían ver como, pues tú ten fe y ten la certeza de que vas a tener ese trabajo y ten la convicción de que ahorita no ves a tu mamá sana, pero ten así, ¿no? Ya sabes, como todo ese decretar y esas cosas, pero si vemos todo esto, lo meditamos todo Hebreos 11 en el contexto de las Escrituras, podemos seguir leyendo y vemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas visibles. En fin, no voy a leer todo Hebreos 11 por la fe. Noé, si están leyendo hoy el reto de la lectura de la Biblia, hoy leemos de Noé, ¿no? Por la fe, Noé, voy a leer ese, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Luego nos sigue hablando de Abraham, de Sara, nos sigue hablando de todos ellos, de Abraham otra vez, aquí de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los muros de Jericó que cayeron, de Rahab. Dice en el 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel, los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. O sea, imagínense, muchas mujeres vieron eso, pero continúa en ese mismo pasaje. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. O sea, muchos seguramente lo sabemos, y lo sabemos que fue antes de que tengamos los mártires de después de la iglesia primitiva, pero estos mismos también. O sea, muchos les decían, pues si niegas tu fe, ya no te vamos a matar o ya no te vamos a hacer todas estas cosas horribles, ¿no? Dice, otros no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Ellos dijeron, no, prefiero morir porque sé que vana no es mi fe,
que viene una resurrección, que hay una eucatástrofe, que aunque tú me mates hoy, ese no es el final de la historia. Dice, no, otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hermanas, esta es la confianza que tenemos. Platicaba con una amiga y me decía, ¿tú crees que las cosas ya se van a mejorar o se van a poner peor? Y yo, si lees la historia bíblica objetivamente, sabemos que Dios está haciendo algo y no creo que las cosas se van a poner mejor pronto, antes de que se pongan más difíciles. Por eso necesitamos venir aquí, no queremos falsos profetas que nos digan todo va a estar bien, todo está bien, paz, 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 paz. No, es mejor ir a la palabra, a las escrituras y decir, Señor, si llega este tiempo, si llega un tiempo de persecución que ya está llegando, nuestros hermanos en Canadá han sido pastores que han decidido abrir sus iglesias a pesar de que puedan ser llevados a la cárcel, fueron a la cárcel en vez de cerrar sus iglesias, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, ya es el tiempo. En Canadá, no estamos hablando de países difíciles, oscuros, que pensamos que normalmente son, ¿cómo se dice? Que odian las escrituras. No, es Canadá. Ajá. Hermanas, debemos ver esto con fe porque no sabemos cuál es el grado de persecución que va a venir. No sabemos, pero no es este mensaje para decirles qué va a pasar. Por eso hablo otra vez de la escatología postmilenial y eso es que optimista, ¿no? Es que al final de los tiempos nosotras creemos que no es peor y ya nos vamos, ¿no? Viene toda la tribulación y nos lleva el Señor. No, viene difícil, pero estamos viendo este micro momento en la línea de tiempo inmensa. Dios prometió que toda la tierra va a ser llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería incontable, como las estrellas de los cielos o la arena del mar. Tenemos esperanza. El Señor está haciendo algo enorme, pero no nos debemos de enfocar nada más en nuestro microcosmos, ¿no? En nuestro mini momento histórico, sino entender que ya sucedió en la eucatástrofe más grande de toda la historia. Ya hubo un parteaguas que hace que nuestra fe no sea en vano. Jesús está vivo y este mundo es de Él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos debe de alimentar muchísimo nuestra fe. Ajá. Me encanta pensar en esto. Por ejemplo, la historia de José y María. ¿No? De repente ya tienen al bebé y se le aparece el ángel a José y le dice, tienes que huir porque quieren matar al bebé. Y se va José y salen a medianoche y ahí van y atrás de ellos hay una masacre de niños, que se nos olvida leerlo porque hemos estado alimentándonos, muchas de nosotras, de historias evangélicas de niños que nos dicen mentiras acerca de Dios y nada más vemos la caricaturita linda, pero aún una escena de nacimiento debería de tener a los soldados de Herodes destazando bebés, a Raquel llorando. Pero ellos están en ese momento terrible, oscuro de la historia, sostenidos de una promesa. Este es el Mesías. El Señor va a hacer algo, con ojos puestos más allá de su momentito histórico. O sea, imagínense ese momentito histórico. ¿Podremos llegar? ¿Podremos salvar? ¿No nos van a entender? Y después regresan. Y aquí están con su bebé, con su hijo, con Cristo. Y la historia acaba como Dios quiere que acabar. Jesús no tenía que haber sido matado por los soldados en ese momento cuando era un bebé. Jesús vino a morir en manos de un ejército contrario, pero
cuando en la cruz, no como, y se tenía que cumplir como la profecía lo había dicho. Y por eso es porque recordamos esas historias de la Biblia tal como las cuenta la Biblia y nuestra fe se aumenta y decimos, Señor, enséñame a aprender a leer mi momento histórico sin turbarme, sabiendo que estás haciendo algo más. La historia del arca que hoy leemos, de Noé, del diluvio. Claramente Noé y su familia dentro del arca, no me imagino ni los ruidos que escucharon cuando el arca se cerró, el cielo se abre, la tierra empieza a salir agua también de la tierra, todo está inundado. La gente se empieza a morir, los animales, todo, o sea, una desesperación horrible. Imagínense, por favor, usen su imaginación a leer la historia. Terrible. Y la oscuridad y el miedo que seguramente sintieron en eso. Ayer en la Ciudad de México tuvimos un terremoto y sientes, y ni siquiera se cayó un vaso en nuestra casa y sin embargo se movían los candiles durísimos. O sea, se mueve la tierra y dices, te recuerdas del poder de Dios. Ahora imagínense lo que vivieron Noé y su familia dentro del arca. Aún los animales. Pero no pensaron que ese era el fin. No. Porque Noé, acabamos de leer que Noé tuvo fe. Noé, preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo. Él sabía que eso era un símbolo que de la condenación, porque después las que estamos haciendo el reto de la lectura de la Biblia, no se lo pierdan, vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos dice que eso es un símbolo de la salvación y del bautismo, lo que sucedió ahí. Nos apuntaba a eso, más que un símbolo, es lo que nos apuntaba a Cristo. Pero Noé tuvo fe y pudo ver que había algo más que el momento histórico que estaba viviendo, que el momentito. ¿Qué tal los 12 cuando Jesús muere? Cuando Jesús muere, los 12 ahí. Los 12 y los otros, ¿no? Pero están ahí. O sea, deshechos, destruidos, ¿no? Que ni siquiera reconocen al Señor cuando van en el camino. Híjole. ¿No? Y ve cómo no vamos a tener fe en tiempos oscuros cuando ve dónde estamos hoy. El evangelio va ganando. Eran 12, nada más 12. ¿Cuántas personas puedes sentar en tu mesa? ¿Cuántas? 12 no llena ni un camión de pasajeros. 12 es poquitito. 12, donde no había internet, no había ni siquiera correo, no había millón cosas. 12, empezó con 12. Pero con la promesa de que Dios había dado. La tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y ¡boom! Eucatástrofe. El Señor resucita. Y todo transforma. Y su fe se transforma. Y están arraigados de Cristo. Y hablan con el Señor. Y lo ven ascender. Y su fe es renovada. Y no importa el momentito histórico que están viviendo. Por eso sigue la historia y Esteban viene y lo apedrean, ¿no? Pasa todo esto y lo siguiente que vemos es que apedrean a Esteban en Hechos. Y dices tú, ¿pero cómo? ¿Cómo, Señor? O sea, no los vemos dudando ni un segundo ¿pero cómo? ¿No que ya había resucitado? ¿No que ya íbamos a ganar? ¿Cómo? Y sin embargo, lo primero es que apedrean a Esteban. Qué glorioso que nadie se achica ante la persecución tremenda que viene ahí, porque no están perdidos en el momentito histórico. Su fe está puesta en lo que Dios está haciendo, porque conocen las Escrituras, conocen a su Dios y conocen las maneras en que Dios está obrando. La promesa es que Dios nos va a ayudar, va a estar con nosotros a través de lo oscuro. No podemos seguir a Cristo solamente hasta antecito de la cruz. No podemos. Es todo. Tenemos que seguir a Cristo hasta la cruz. ¿Y qué creen? Él nos va a resucitar junto con Él. Es gloriosa. La historia de la redención es gloriosa. El hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos es glorioso. Debe de ser el ancla de nuestra vida. Y cuando tienes dudas, es ¿cómo voy a dudar de mi Señor que resucitó? La muerte no lo pudo sostener.
Dios está haciendo algo hoy en este tiempo tan horrible y tan oscuro y de tanta turbación. Dios está haciendo algo y la fe, así como con estos ejemplos que he mencionado, que hay muchos, toda la Biblia, ¿verdad? De las historias, la fe cree esto. La fe no dice, decreto que en este momento se acaba esta situación, decreto que y decreto y no lo vemos, eso no está en la Biblia. ¿Qué es lo que hace? La fe cree que a pesar de lo que yo vea, Dios está haciendo algo y mi deber es obedecer fielmente al Señor, en donde me tiene hoy. Mi llamado es, en donde estoy hoy, voy a obedecer al Señor. En donde estoy hoy, voy a amar al Señor. En donde estoy hoy, voy a rendir mi vida al Señor y no me voy a quejar. No voy a murmurar, porque sería algo terrible. Quejarme y murmurarme de donde Dios me ha puesto es terrible. Es un pecado gravísimo, hermanas. No nos achiquemos, no achiquemos nuestra fe en este mundo que está siendo horrible. No se nos achique nuestra fe. Perseverancia. Una mujer de coraje, una mujer valiente, no nada más es una mujer que toma un paso de fe en el sentido de voy a hacer esto, sino es la que persevera a través de toda la prueba. A través de toda la prueba. Es una mujer que persevera en Cristo a través de la prueba. Entonces, seamos mujeres de fe. ¿Qué es una mujer de fe? Que no voy a tratar de huir de esta prueba, no voy a tratar de salirme corriendo de esta prueba, sino voy a pedirle al Señor que en la prueba me dé fe, que obre lo que tiene que obrar en mí y que me ayude a perseverar fielmente a través de la prueba con mis ojos puestos en Cristo, sabiendo que Él resucitó y mi fe no es vana. Mi fe no es vana, ¿no? Es el tiempo. Dios está haciendo un millón de cosas que son claras. Una de ellas es está limpiando a su iglesia, ¿no? Gente de diferentes denominaciones se están de repente encontrando, porque en esta denominación y en esta denominación y en esta denominación que a lo mejor eran como que nunca tenían nada en común. Ahora vemos valientes aquí, fieles aquí, en contra de todas las regulaciones de tiranos, en contra de todo esto, en contra de resisten doblegarse ante el miedo y Dios nos empieza a encontrar, ¿no? Empieza a hacer que nos encontremos unos a otros. Gloria a Dios, Dios está haciendo algo, está limpiando su iglesia. No nos distraigamos cuando leamos Apocalipsis en que sí, que la trompeta y que la no sé qué. Obviamente para nosotros, los que creemos en una escatología postmilenialista, eso ya sucedió y es más fácil voltear hacia la historia pasada y ver en dónde sucedió ya todo esto. Pero en general, digamos, no importa en qué estés parada escatológicamente, aún no te distraigas en que si la trompeta y que si la no sé cuántos y que si la no sé cuánto. No, date cuenta que claramente algo que Dios está haciendo es que está vomitando de su boca a los que son tibios. Los que son tibios se están alejando de Dios, no pudieron resistir y Dios los está dejando que se vayan. Los que no están teniendo en alto la palabra del Señor y no están creyendo en la palabra de Dios como debe de ser, 100%, sin excusarse de pues es que por esto no obedezco por esto o no obedezco por esto, no. O los que no andan diciendo, ay, perdón que Dios dijo esto, ¿no? Los que no se avergüenzan de decir, Dios dijo que Dios los creó hombre y mujer, punto. Dios dijo que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer y cualquier cosa extra es mentira. Dios dijo que los hijos deben de ser dados una educación distintivamente cristiana. Eso creo, voy a hacerlo. Dios ha dicho que debo de hablar a mis hijos de la mañana a la noche y no entregarlos a que el gobierno que odia a mis hijos y al Señor lo haga. No, hoy voy a obedecer. Hoy voy a obedecer. No hay de otra. Es hoy obedezco, hoy creo. No, Dios está, los tibios, los que no aman la palabra de Dios, no van a poder perseverar en ningún tipo de prueba. En tiempos oscuros, lo que necesitamos, mis queridas amigas, es estar en las Escrituras,
Por eso mi insistencia, la insistencia del podcast de Mujeres de la Palabra es ven a la palabra, a la palabra, a la palabra. Lee la Biblia de tapa a tapa, una y otra vez, una y otra vez. Perseveremos y no podemos perseverar si no estamos en las Escrituras arraigadas en Cristo, confiando en que no es en vana mi fe porque Cristo resucitó. Dios está contando una historia mayor que no sé, a lo mejor no me va a tocar verla a mí, pero creo que va a llenar toda la tierra de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y me gozo en ser parte de mi papel en esta mini microhistoria. Ajá. Estar en la palabra nos ayuda a entender cómo es que Dios cuenta las historias, ¿no? ¿Cómo es que Dios? Proverbios 16, 18, ¿se acuerdan que dice que antes del quebrantamiento, ¿se acuerdan? Ese versículo es un ejemplo, hay millones, ¿no? Me agarro de este versículo ahorita, voy a dar este ejemplo, perdón, voy a tomar este versículo como ejemplo, pero delante de voy a leer de la Reina Valera. Bueno, la 18 de la NBLA, delante de la destrucción va el orgullo, ¿no? O antes de la caída viene la soberbia, ¿no? Y delante de la caída, la arrogancia del espíritu. Vean esto, es una manera de ver la historia. Sabemos que esto es lo que normalmente va a suceder, en Proverbios nos va a decir. El orgulloso va a caer. Los gobiernos que se creen soberbios y que se están levantando en su orgullo y que tienen un mes entero para celebrar el mes del orgullo, hermanas, no lo vemos y debemos de empezar a pensar bíblicamente como Dios. Y pensar bíblicamente es decir, van a caer, no van a poder ganar. La agenda LGBT, no va a ganar porque Dios escribe historias en las que una y otra vez lo vemos, historia tras historia en las Escrituras. El orgulloso va a caer. El arrogante en espíritu va a caer. Entonces, no me pongo aterrorizada y digo, ¿qué voy a hacer? Sino persevero en donde Dios me tiene hoy fielmente, desde mi trinchera, me armo de la palabra de Dios y doy el siguiente paso de fe, que ya me han oído decirlo 1000 veces. El siguiente paso de fe es obediencia, simple obediencia ordinaria, sujetarte a tu esposo, amar a tus hijos, leer la Biblia, creer en el Señor, no murmurar, no quejarte, poner la mesa, dejar de blasfemar el nombre del Señor, todo eso, ser hospedadora. Aunque el gobierno diga no, tú dices, yo voy a abrir mi casa porque yo voy a ser hospedadora. Yo voy a obedecer al Señor en donde estoy hoy. Entonces, la resurrección del Señor ya pasó. Debemos de creerlo, que ese parteaguas de la historia es hoy, es para hoy. Trae una transformación en cómo vivimos nuestra vida hoy. Es por fe, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y no es de nosotros. El que perseveremos no es de nosotros. Empezamos nuestra vida cristiana por gracia, por medio de la fe. No de nosotros, no porque yo levanté la mano, no porque yo escogí al Señor, jamás lo hubiéramos escogido. Estábamos huyendo, odiábamos a Dios, estábamos corriendo para el otro lado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que Él nos tuvo, Él nos amó primero y nos llamó. Y ahora venimos, su gracia es irresistible y venimos. Y la única entrada a esa gracia es el mismo don que Él nos da, que es el arrepentimiento. Así que hoy, si tú no eres una cristiana, arrepiéntete y cree y ven a Cristo, corre a su palabra. Corre a su palabra, abraza la palabra. La resurrección es una realidad, es la gran eucatástrofe de la historia, que debe de inundar cada día nuestra vida y renovar nuestra fe. Entonces, las dejo con eso. Vamos a la palabra. Si no vamos ahí, ¿a dónde iremos? Si no estás yendo a la palabra, ¿a dónde estás yendo? Vamos a la palabra. Y mil gracias. Gracias por escuchar. Voy a terminar el episodio y voy a quedarme en Instagram otro ratito a contestar preguntas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.